Hola, hola, Dios les bendiga. Aquí estamos listos ya en casita para compartir con ustedes la reflexión programada para el día de hoy. Gracias a todos los hermanos y a todos los que están pendientes de nuestra transmisión. Hoy nos ocupa un tema muy relevante para la fe cristiana, para el creyente, para el no creyente. Vamos a hablar hoy de un tema muy esencial para nuestro crecimiento espiritual y tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento es un tema muy poco abordado hoy dentro de las predicaciones en el ámbito cristiano. Hemos reemplazado el arrepentimiento por temas que son fundamentalmente necesarios. Mas, sin embargo, de repente obviamos que el arrepentimiento se lleva a cabo una vez en la vida. El arrepentimiento tiene que ser un tema a través del cual nosotros vivimos sometidos en una constante reflexión y humillación, reconociendo no solo el hecho de que pecamos, sino también reconociendo el hecho de que somos pecadores. El hecho de que un día nos arrepintamos y le entreguemos a Cristo nuestra vida, eso no va a cambiar en nada nuestra naturaleza. Seguimos siendo propensos al pecado y el pecado de alguna manera sigue vigente en nuestra vida. La diferencia es que cuando ya nos entregamos a Cristo, ya no obedecemos al pecado como antes. Mas, sin embargo, el arrepentimiento, tiene que ser un tema en el cual tenemos que crecer. Tiene que ser un tema a través del cual vamos a edificarnos y vamos a construir una línea de pensamientos que determinen una conducta propia como hijo de Dios. Una conducta que en realidad represente que nos hemos arrepentido y que hemos logrado entregar nuestra vida a Jesús. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que normalmente nos hemos arrepentido y consideramos que ese es el único paso fundamental. Pero hoy quiero corregir, a través de esta reflexión, quiero corregir esa forma de pensar, de alguna forma ambigua, una forma fuera de la doctrina verdadera del Evangelio, porque el arrepentimiento es más que un tema. Tenemos que identificar que es un estilo de vida. Por eso hoy vamos a abordarlo y yo quiero invitarle para que usted pueda estar pendiente y que podamos juntos ser edificados a través de esta palabra, que sé que va a ayudar mucho a nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ver en el libro de Jeremías, en el capítulo 8. Jeremías capítulo 8, versículo 4. Vamos a introducirnos con esta escritura para empezar a entender cómo desde los profetas Dios está llamando permanentemente al arrepentimiento. Y con este versículo del capítulo 8 de Jeremías vamos a introducirnos y vamos a comenzar una amplia comprensión de la necesidad del arrepentimiento. Dice el versículo 4: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua?
abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Hay dos aspectos que deben despertar en nosotros la necesidad del arrepentimiento. Uno de ellos es reconocer nuestra naturaleza como pecadores. Y el otro aspecto es que hay un juicio por causa del pecado. Y tenemos que huir primero del poder del pecado para que no se enseñoree más de nuestra vida. Y tenemos que escapar del juicio que está determinado por Dios sobre el pecado. Entonces, analizando los versículos del capítulo 8, versículo 4 en adelante de Jeremías, encontramos una profunda reflexión. Dios comienza despertando conciencia en Israel y les dice lo siguiente: ya se dieron cuenta, les dice Dios, que el que se cae se levanta. Ya se dieron cuenta que el que se desvía del camino vuelve al camino otra vez. Pero Dios, en cuanto a Israel, dice: este pueblo es rebelde con rebeldía perpetua. Mire qué definición tan importante. Hay hombres en esta vida que les va a caracterizar siempre una rebeldía perpetua. O sea, o aman o por la misma ceguera espiritual permanecen totalmente en una rebeldía absoluta y total, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Dios le dice a Jerusalén: este pueblo tiene una rebeldía perpetua. Dice: abrazan el engaño y no han querido volverse. Fíjese que hay acción y reacción. Por ejemplo, cuando uno va caminando y de repente un clavo traspasa la suela del calzado y lo presiona, uno inmediatamente se levanta, reacciona y se detiene. Se quita el calzado para poder revisar a ver qué fue lo que nos puyó. O de repente estamos poniéndonos el calzado y tropezamos con un obstáculo adentro que no debe de estar ahí. Inmediatamente reaccionamos. Pero en el caso de Israel, Dios miraba algo. Este pueblo había abrazado el engaño y no daba señal de querer soltarlo. Es más, hablaban y no había rectitud en lo que decían. Dios nunca escuchó que en lo que hablaban abordaban el tema de arrepentirse. Al contrario, continuaban perpetuamente en su rebeldía. Y Dios los compara, dice: cada quien se volvió a su propia carrera, y dice: como el caballo que arremete con ímpetu en la batalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hombre? El hombre, de repente, por sus altos niveles de conocimiento, no reconoce la necesidad del arrepentimiento, porque tiene tantos conocimientos, tiene tanta letra, tiene tanta sabiduría, tanta ciencia, que él está enfocado como un hombre visionario, enamorado de la ciencia, de la tecnología, enamorado de la vida, enamorado de lo tecnológico, pero olvida una parte esencial, que es su propia vida. Note usted qué importante es esto. Estamos tan afanados en el enfoque de la vida,
de la parte material de la vida que nos olvidamos de vivir nosotros. Estamos tan enamorados de tantos proyectos y de tantos objetivos, nuestra alma es víctima de tantas ambiciones que vivimos para nuestros sueños, pero dejamos de vivir para nosotros mismos. Hay dos maneras de vivir la vida. Una forma práctica es vivir la vida para ejecutar proyectos, para tener grandes éxitos en materia intelectual, económica, tecnológica, etc. Pero hay otra necesidad en nuestra vida, es aprender a vivir para nosotros mismos. No podemos vivir solamente para un sueño, para una ambición. Tenemos que aprender a vivir para nosotros. Y a veces nos olvidamos de vivir para nosotros. El hombre que considera que no tiene de qué arrepentirse es un hombre que se olvidó de vivir para sí mismo. Está viviendo simplemente para sus sueños, para sus proyectos, pero no está viviendo para sí. Hay una escritura que dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? Quiere decir que este hombre amó más los proyectos materiales y descuidó el proyecto número uno, que es pensar en uno mismo. Cuando uno va a pensar en el arrepentimiento, es que uno está pensando en uno. Estoy pensando en mí, estoy pensando en los que me rodean. Esto es bien importante. Por ejemplo, todo éxito de mi vida es un éxito que involucra a la gente que amo y alcanza, la gente que me ama. Cuando yo fracaso, mi fracaso lastima a los que yo amo y también lastima a los que me aman. Por tanto, el arrepentimiento es más que un acto que se lleva a cabo una vez en la vida. El arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida. No es lo mismo arrepentirse de algo que vivir arrepentido toda una vida. Hay personas que se arrepienten de un incidente en la vida, pero cuando lo olvidan, lo vuelven a repetir. Pero cuando usted vive en continuo arrepentimiento, eso le ayudará para que no vuelva a repetir los mismos errores, para que no vuelva a tropezar con las mismas piedras. Entonces, el arrepentimiento no solamente tiene que ver conmigo, tiene que ver también con los que yo amo, con los que yo protejo, con los que confían en mí. Cuando yo endurezco mi corazón para no entrar en esa vida de arrepentimiento, estoy poniendo en riesgo la vida de todos aquellos que confían en mí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el tema del arrepentimiento? Uno de los fenómenos que ha pasado con el tema del arrepentimiento es que ha sido sacado del contexto de las predicaciones. La mayoría de predicaciones hoy en día ya no abordan el arrepentimiento como un mensaje continuo al cual hay que estar remarcándolo continuamente. La mayoría de mensajes hoy dentro de las iglesias cristianas, y hablo de las iglesias cristianas evangélicas porque es con las que yo tengo una interacción, estamos enfocados más en temas de milagros, que no está malo. Estamos enfocados más en temas de poder, en temas de alcance, persiguiendo un sueño, persiguiendo una visión, cosas que no están mal. El problema es que el fundamento del evangelio es traer a los hombres al arrepentimiento. Si una iglesia no puede conducir a los hombres al arrepentimiento, de nada le sirve tener el templo lleno de gente. Porque es posible que el templo esté lleno de gente por la dinámica, por el liderazgo del pastor, por el entusiasmo con el que se hablan de los proyectos. Pero esto ha terminado evocando en una deserción que se nos ha ido de la mano. Hemos perdido cualquier cantidad de buenos hombres y de buenas mujeres, porque los hicimos llegar a la iglesia bajo la motivación
de que iba a alcanzar promesas, de que iba a alcanzar bendiciones, de que se iba a convertir en un tremendo líder. Pero no lo colocamos en el reino bajo el fundamento del mensaje bíblico, que primero debe de ser el arrepentimiento. Y es lo que muchas veces nosotros hemos obviado. Por eso hemos sacado de contexto de las predicaciones evangélicas el arrepentimiento. Cuando hablamos de mencionar y de abordar el arrepentimiento dentro de la iglesia, ello obliga a que la iglesia tiene que denunciar el pecado. Porque si no denunciamos el pecado, entonces la iglesia va a acomodarse, porque no va a sentir la necesidad de que se tiene que arrepentir. Los miembros pueden llegar a sentir que todo está bien, por cuanto nunca se habla del arrepentimiento, porque son dos temas que van a la par. Cuando yo hablo del arrepentimiento y voy a hacer un llamado a las personas al arrepentimiento, primero tengo que darles las razones. Y una de las razones por las cuales hay que llamar al arrepentimiento es porque hay un pecado que nos hace daño y que destruye las relaciones más importantes de nuestra vida, entre ellas la relación con Dios, la relación con la familia, la relación con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los padres, etc. El pecado es un veneno tan dañino, tan criminal, que puede destruir no solo los éxitos de una persona, puede destruir la vida misma de la persona. Por eso es que este tema del arrepentimiento es algo que tenemos que tomárnoslo en serio y meditar en él, para que esa reflexión del arrepentimiento despierte en nosotros un alto grado de conciencia y de responsabilidad con respecto a cómo tenemos que conducirnos delante del Señor. Fíjense esto, hablamos de arrepentimiento. Bueno, definámoslo entonces. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, arrepentimiento, cuando estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de provocar en nuestra vida un cambio de mentalidad, un cambio de propósito. Es dar un giro de 180 grados. Es ir en una dirección y luego revertir y volvernos en otra dirección. Cuando yo ando en pecado, voy en una dirección. Cuando reconozco que estoy en una vida de pecado, tengo que dar un giro de 360 grados y caminar contrario a la dirección que iba. Entonces, por ello, arrepentimiento significa buscar un cambio en el pensamiento, un cambio en el estado emocional, un cambio en el poder que tengo para tomar decisiones. Esto quiere decir, en otras palabras, que hay que cambiar de propósito en la vida. No se puede arrepentir. El arrepentimiento nunca sería genuino en la vida de una persona si no hay cambio de propósitos. Porque hay personas que llegan a la iglesia, confiesan a Cristo, pero no renuncian a los patrones de conducta a los que se han visto involucrados. Voy a ser práctico y voy a citar ejemplos. Por ejemplo, una persona se entrega a Cristo, pero le gusta jugar naipe, y le gusta jugar chivo, apostado, y le gusta quitarle el pisto a otra persona a través de juegos de azar. Una persona se arrepiente, busca a Cristo a través del arrepentimiento, pero no deja de ir a los centros de brujería, a los centros espirituistas donde no está Dios. Una persona va a la iglesia, se entrega a Cristo, pero no deja los vicios, continúa atado a ellos. Entonces, esta persona, su arrepentimiento le va a durar muy poco. Pronto estará fuera de la iglesia otra vez. Porque si el arrepentimiento solamente fue un dolor y un sentido de vergüenza, esta persona no va a poder permanecer en la iglesia. Se va a retirar tarde o temprano. Cualquier circunstancia, cualquier viento va a moverlo y va a retirarlo del redil donde Dios lo ha colocado. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de renovar el pensamiento, de buscar un cambio en la manera de pensar.
Tengo que cambiar y buscar sanidad para mi estado emocional. Tengo que buscar reestructurar esa línea de decisiones en las que he vivido siempre equivocándome. En otras palabras, es encontrar nuevos motivos, nuevos propósitos para mi vida, para llevar y provocar un cambio del cual todo mundo pueda maravillarse y decir verdaderamente, a este lo conocimos siendo una persona conflictiva en la sociedad. Se dedicaba a robar, se dedicaba al sicariato, se dedicaba a la droga, se dedicaba al ocultismo, destruía la familia. Pero hemos visto en él cómo ha cambiado. No solamente ha cambiado su forma de vestir, sino que ha cambiado en los objetivos que ahora persigue. Ese es el fundamento del arrepentimiento. Porque si llegamos a la iglesia movidos únicamente por un dolor de que lastimamos a los seres que amamos, cuando se nos acabe el dolor y se nos olvide, volveremos a repetir los mismos errores otra vez. Entonces, por eso, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de tres áreas fundamentales. Hablamos del elemento intelectual, del elemento emocional y del elemento voluntario. Voy a hablar de cada uno de estos tres aspectos, cómo en cada una de estas áreas podemos encontrar la orientación correcta para identificar el pecado y deshacernos de él. De lo contrario, no podemos entrar en un arrepentimiento genuino. Vamos a ver el primer elemento, el elemento voluntario, el elemento intelectual, perdón. Vamos a ir a Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Vea usted lo que dice el apóstol Pablo. Desde el verso 19. Pero sabemos, ojo a esto, sabemos, saber, entender, conocer, es una tarea que corresponde a la parte intelectual. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vea usted, Pablo dice y sabemos, invoca una de las responsabilidades de nuestra vida intelectual, de esa capacidad de inteligencia de la cual Dios nos ha dotado. Es la capacidad de saber, conocer y entender. Entonces Pablo dice que hay una ley y que esta ley dice, que esta ley testifica, que esta ley define que el pecado es pecado. ¿Y por qué digo pecado es pecado? Porque hay personas que hacen diferencia entre un pecado y otro pecado. Si usted agarra una piedra pequeñita que pese unas 3 onzas y agarra una piedra que pese 16 onzas y las pone en la superficie del agua en una pila y las suelta, ambas se van a ir a lo profundo del agua. No importa que una pese menos y que la otra pese más. Un pecado es un pecado. Para usted y para mí existirán pecados pequeñitos y pecados más grandes, pecados que hacen daño y pecados que no hacen daño. Para usted y para mí
Puede ser que existan diferencias entre un pecado y otro, pero la Biblia lo encierra todo bajo una sola definición: pecado. Y por un pecado a los que usted y yo le llamamos pecadito chiquito, por ese podemos ser llevados a juicio delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no establece diferencia. Además, dice Pablo lo siguiente: por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Por medio de la parte intelectual, de ese cociente intelectual, usted y yo tenemos que aprender a establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Ahí es donde la parte intelectual tiene que respaldarnos. Vamos a tomar decisiones, tenemos que establecer la diferencia entre lo justo y lo injusto, lo que conviene y lo que no conviene, lo correcto y lo incorrecto. Ahí es donde juega un papel la parte intelectual. Isaías dice: ¡ay! ¡Ay de los que a lo malo llaman bueno! A los que a lo amargo lo llaman dulce, a lo dulce lo llaman amargo. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Al día lo llaman tinieblas y a la noche lo llaman luz. ¿Cuál es el problema aquí? Muchas personas consideran que no existe una base para llevar su vida al arrepentimiento, porque hay conductas que ellos practican que consideran que no son pecado. Dicen: no, si es que lo que yo hago, lo hago yo. Y yo vivo mi vida. Y con lo que yo hago no lastimo a nadie. Qué lejos de la verdad estamos. Si yo hago cosas incorrectas, con ellas lastimo mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de mis hermanos, la vida de mis padres, la vida de la iglesia para la cual yo trabajo. En otras palabras, no podemos negar que un estilo de vida ajeno al propósito de Dios va a traer consecuencias sobre mi vida y sobre los que me rodean. ¿De dónde nace entonces esa conclusión de déjenme vivir mi vida? Si lo que yo hago lo hago porque es que a mí me place, es mi vida, es mi placer. Además, hay derechos individuales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido los derechos constitucionales, los derechos individuales, los derechos personales. Y si yo he decidido vender mi cuerpo, es mi vida, a nadie le tiene que importar. Qué lejos estamos de la realidad. Esa forma de pensar es producto de la ignorancia y es el resultado de un dominio diabólico sobre los hombres. El elemento intelectual me tiene que ayudar a identificar el pecado como tal. Lo que es pecado y no le debo de poner otro nombre. A veces cuando un hombre falla, una mujer falla o miente o roba, y cuando se le descubre dice: no, si no es nada. Siempre la tendencia del hombre quiere restarle importancia a su conducta. Entonces, cuando no somos capaces de ver el pecado como pecado, nuestro arrepentimiento no va a ser genuino. Por eso tenemos que renovar la mente. Miren lo que dice el Salmo 51, versículo 3. Todo lo que yo comparto con ustedes me hago respaldar en las Escrituras, para que no cobren eco mis palabras, sino que yo pueda ayudarle a usted a entender la Escritura, que es nuestra luz, nuestra guía. Salmo 51, versículo 3. Aquí esta es la forma correcta de actuar de un verdadero hombre. Dice David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante
delante de mí. Ese es el primer aspecto. El aspecto intelectual me convierte en una persona madura. Cuando es renovado, alcanzo la sabiduría y puedo hablar como habló este hombre. Vea qué palabras tan sabias. Reconozco mis rebeliones, no trato de ocultarlas, las reconozco. Es ahí donde nace el camino correcto hacia el arrepentimiento. Mi pecado está siempre delante de mí. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, cuando yo peco, ¿contra quién peco? Es que a usted no le debe de importar, dice mucha gente, lo que yo hago es mi vida. Si a mí me gusta ir a un nightclub, si me gusta ir a prostituirme, es mi vida, respétemela, no se meta conmigo. Estamos errados cuando hablamos de esa manera. Verso 4 dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Usted debe saber que cuando usted tiene una práctica, cuando usted tiene una conducta que no es correcta, usted está pecando directamente contra Dios. Y si usted no es capaz de darse cuenta de esto, entonces ya tenemos un serio problema. Ya tenemos un serio problema. Mire, hay tantos errores en la vida de muchos creyentes dentro de la iglesia que uno a veces se siente impotente al ver que uno le explica y le explica y le explica al creyente sobre el arrepentimiento y este continúa en las mismas cosas. Y cuando uno trata de llevarlo a lo más profundo de la enseñanza, estas personas tienden a hacerse las ingenuas, las que no entienden o las que no quieren entender. Toda forma de pecado es una forma de pecado contra Dios. Mas sin embargo, si usted cree que el pecado no lo destruye, entonces mire lo que dice la primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cualquier forma de pecado en la que nos involucremos, estamos de una manera directa dañando este cuerpo que la Biblia lo ha consagrado como el templo del Espíritu Santo. Entonces, no venga usted a hacerse el inocente y a decir que no, que lo dejen vivir su vida, porque cualquier conducta que despierte culpabilidad en su vida es un pecado contra Dios y es un pecado contra usted mismo y será motivo de juicio. Por eso hay que renovar la mente para poder entender lo que la palabra nos está enseñando. Eso es en cuanto al elemento intelectual. Pero vamos a hablar del segundo elemento, el elemento emocional. Vea usted, más allá de reconocer el pecado, pecar tiene que provocar en nuestra vida dolor, angustia, tristeza, vergüenza, menos risa, menos alegría. No debe de provocar placer. Y si el pecado provoca placer, cuando pasa el efecto del placer viene la culpa. Entonces es allí donde la parte emocional debe de registrar ese momento en el que nos miramos involucrados en el pecado y dar lugar a que las más sinceras emociones se manifiesten de tal manera que seamos capaces de sentir dolor y vergüenza por el pecado. Porque si no somos capaces de sentirlo, entonces vamos a ser, como dicen algunos, frescos como una lechuga, que hacemos lo malo y no sentimos que nada en esta vida nos acusa y que nada en esta vida nos reclama.
Entonces, vamos a ver la segunda carta de Corintios en el capítulo 7, versículo 9. Segunda carta de Corintios, capítulo 7, verso 9. Dice Pablo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. No es el hecho de que la iglesia de Corintios se contristó por una carta que Pablo envió, sino, dice Pablo, porque fuiste contristados para arrepentimiento. Qué bueno es cuando una etapa de culpa, cuando una etapa de dolor, cuando una etapa de tristeza provoca en nosotros el arrepentimiento. Qué bueno es tener ese grado de sensibilidad, porque hay personas que ya perdieron la sensibilidad. Hacen lo malo y no tienen el mínimo reproche dentro de ellos mismos. Uno se queda sorprendido hoy en día descubrir, por ejemplo, a muchos jóvenes que cuando son descubiertos en una conducta incorrecta, se quedan así con una mirada fija, fresca, y usted les reclama y usted le dice: ¿qué tenés que decir? Y él dice: nada. O sea, son tan insensibles que no tienen el menor remordimiento de lo que hacen. Entonces necesitamos sanidad en el área emocional. ¿Por qué razón? Porque si no nos da vergüenza lo que hacemos, ¿qué nos va a guiar al arrepentimiento? ¿Qué nos va a llevar al arrepentimiento si nosotros no somos capaces de sentir dolor por lo que hacemos? En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, Evangelio de Lucas, capítulo 18, dice la palabra, vea usted, dice la palabra en el versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Cristo, que éste, refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será exaltado. Vea usted, aquí tenemos dos tipos de cristianos: los cristianos engreídos, soberbios, autosuficientes, los cristianos que se creen superiores a todos dentro del cuerpo de Cristo, y que aún en sus oraciones usted puede encontrar arrogancia y soberbia. Este fariseo dijo: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como estos otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros. Y ni siquiera dijo: soy como este publicano. Soy de los hombres, dice, que ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que yo gano. No así el publicano. El publicano estaba allá en una esquina y oraba y decía: Padre, no soy digno de levantar la mirada al cielo, perdona a este pecador. Jesús dice que el publicano recibió el perdón de Dios más que el fariseo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hemos perdido la insensibilidad, somos personas que no somos capaces de reconocer nuestros propios errores.
pero estamos listos para señalar el error de los demás. Estamos listos para juzgar y condenar. Cuando notamos que alguien se cayó, que alguien se tropezó, lo condenamos como si él no va a tener la oportunidad de levantarse, como si Dios no va a tener misericordia de esa persona para que se restaure, sino que nos adelantamos a justificar que somos mejores que él. Esto es el vislumbre de un corazón que perdió la sensibilidad en la parte emocional. Cuando uno es un pecador y reconoce, uno siente dolor y uno va delante de Dios con aquella humillación, porque uno sabe que en realidad ha pecado delante de Dios. Ahora fíjense, no es lo mismo remordimiento como arrepentimiento. Cuando una persona es descubierta en un error, se pone a llorar, se desmaya, hasta vomita. Hay personas que cuando son descubiertas en una falta y de incógnita se les abre y se les dice: mire, sabemos esto y esto y esto, y estas personas se tiran al suelo y lloran, babean y hacen de todo. Claro, sintieron vergüenza, de alguna manera sintieron remordimiento, pero una semana después, cuando ya todo volvió a la normalidad, cuando ya nadie lo señala, que ya se le olvidó a él, el dolor vuelve a repetir la misma acción. ¿Por qué? Porque lo que él hizo frente a los que lo descubrieron solo fue mostrar remordimiento, menos arrepentimiento. Entonces tenemos que buscar sanidad en la parte emocional para no caer en un engaño del enemigo, de que simplemente nuestros errores nos están provocando un remordimiento menos un arrepentimiento. Ahora, está el otro elemento, que es el elemento voluntario. Fíjese usted qué importante es que nosotros podamos entender que tenemos un libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Dios nos da el poder de tomar las decisiones que queramos tomar. Si la decisión es mala, pero aún así usted la quiere hacer, hágala. Usted está en la libertad de hacer lo que usted considere oportuno hacer. Ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el Espíritu Santo, ni Dios mismo van a intervenir. Usted haga lo que considere oportuno por hacer. Eso es libre albedrío. Pero usted quiere abandonar el pecado y quiere venir a Dios, también puede hacerlo. El libre albedrío es lo que nos capacita para ir en una dirección o ir en otra dirección. Ahora bien, cuando la parte intelectual y la parte emocional están corrompidas, entonces usted ha perdido el libre albedrío. Usted es un esclavo de fuerzas que lo dominan, como el pecado. Cuando un hombre es dominado por el pecado, ya no tiene libre albedrío, lo perdió. La capacidad de decidir por lo que es correcto la ha perdido. Y él está hundido en una vida de tinieblas, de oscuridad, y se mantiene dentro de esa vida llamando a lo malo como bueno, y a lo bueno lo llama malo, porque es que ya perdió la capacidad de ser libre, ya no sabe distinguir entre la luz y las tinieblas. Y cuando uno ya perdió la capacidad de pensar, cuando ya perdió la capacidad de sentir, uno ya es esclavo. Cuando hay un vicio que a uno lo domina, uno es esclavo de ese vicio. Cuando hay un deseo que a uno lo domina, uno ya es esclavo de ese deseo. Cristo nos puede hacer libre de esa esclavitud, pero necesitamos sanidad en la parte emocional y en la parte intelectual. Hay una historia en el Evangelio de Lucas, hay una parábola, mejor dicho, en Lucas capítulo 15, versículo 11, la parábola del hijo pródigo.
Todos conocemos la parábola del hijo pródigo, aquel muchacho que le pidió a su padre la herencia porque ya había alcanzado la mayoría de edad, quería vivir su propia vida independiente, ya no quería estar bajo la tutela de sus padres, quería en realidad ser él mismo ya. Y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. El papá, como había trabajado para sus hijos, le dijo: bueno, hijo, si es lo que quieres, perfecto. Preparó la porción de la herencia, le dio la cantidad de dinero y todo lo que le correspondía. Y le dijo: hijo, está servido. No muchos días después, el muchacho, enamorado de aquella herencia, dice el relato de la Biblia en Lucas 15, a partir del versículo 11, que partió a una provincia lejana, se hizo de amigos y comenzó a vivir en los placeres. Resulta que malgastó el dinero, lo derrochó, como le suele suceder a muchas personas en la actualidad. Cuando se quedó sin dinero, también hubo otro suceso en aquella provincia. Vino un tiempo de escasez similar al actual. Este muchacho quedó en bancarrota, a tal grado que nadie le tendió la mano, porque hay amigos que son amigos hasta donde sus beneficios llegan. Cuando ya no tienen beneficios, hasta ahí dejan de ser amigos. Hay personas que su lealtad termina a donde terminan sus beneficios. Cuando ya no tienen nada de qué beneficiarse, hasta ahí son leales, hasta ahí son fieles, hasta ahí son amigos. Mientras ven algo que pueden sacar de ti, se mantienen cerca de ti. Cuando creen que ya no tienen nada que obtener de ti, te abandonan. Este muchacho fue abandonado de igual similitud. Cuando entró en una crisis, fue a buscar un empleo. Y el trabajo que le dieron fue de cuidar cerdos, de darle comida a los cerdos. Y el pago que le daban era un platillo de comida. No le daban más que un plato de comida. A tal grado que quedaba con hambre. Y dice el relato que él quería comer de la comida de los cerdos para tratar de llenarse, porque se quedaba con hambre en la comida que era para él. En ese estado de crisis, dice el verso 17, y volviendo en sí, como que se le encendió el foco, decimos nosotros, como que la mente reaccionó. Y volviendo en sí, dice el verso 17, dijo: en la casa de mi padre hay un montón de jornaleros que tienen abundancia de pan. Se acordó de la casa de su papá y se acordó cómo su papá trata a sus trabajadores. Y él dijo: en la casa de mi padre hay jornaleros, pero mi papá les paga bien y les pone abundancia de comida. ¿Qué hago yo aquí lejos de la vida de la casa de mi padre? Entonces, dice el verso 18, me levantaré e iré a mi padre. Hubo una reacción en este joven. Dijo: me levantaré y regresaré a mi padre. Y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Aquí encontramos tres direcciones en las que el pecado afecta. Pecamos contra Dios, pecamos contra nosotros mismos y pecamos contra los seres que amamos y los seres que nos aman. Aquí lo dijo claramente este joven: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. De hecho está que él sabía que había pecado contra él mismo también. Entonces, esto es lo que necesitamos. Para poder reorientar el poder de tomar decisiones, necesitamos reconocer que es necesario renovar la mente y renovar el estado emocional. Vea, voy a leer con usted en la carta de Corintios, capítulo 7, en el versículo 13. Primera carta de Corintios, capítulo 7,
Romanos, mi hermano, lo estoy confundiendo. Romanos capítulo 13, capítulo 7, versículo 13. Dice la palabra, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dios tuvo que establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo para que seamos capaces de determinar lo malo. La ley escribió esto es bueno y la ley escribió esto es malo. Por eso dice la palabra, yo no conocería el pecado si la ley no hubiera señalado el pecado. Entonces la ley estableció lo que es bueno y estableció lo que es malo. Eso es un conocimiento para mí, para que yo determine lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, una vez que uno puede establecer en su vida la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, Pablo dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mire cómo este hombre tan consagrado como el apóstol Pablo se describe él frente a la ley, frente a la palabra. Él dice, no, la ley es espiritual, pero cuando yo me comparo con la ley, hombre, yo soy un carnal, soy un vendido al pecado. ¿Y por qué llegó Pablo a estas conclusiones? Dice el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está diciendo, encuentro en mí algo difícil de entender. Quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer. Resulta que termino haciendo lo malo. Y esto de alguna manera perturbó al apóstol. Por eso dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Es que la naturaleza nuestra, hermano, podrá tener ciencia, podrá tener teología, podrá tener todos los conocimientos del mundo, pero los conocimientos intelectuales no podrán ser capaces ni suficientes para combatir el problema de la naturaleza, porque la naturaleza tiene un problema que es de carácter espiritual y no científico ni teológico. El pecado es un problema espiritual, no es un problema de ciencia. Dice Pablo en el verso 16, y si lo que no quiero, eso hago, ¡zas! Se me prende el foco. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque el pecado, hermano, cuando lo dejamos gobernar en nuestra vida, se constituye una ley que domina y que nos gobierna. Cuando permitimos que el pecado se empodere de nuestra vida, entonces ese pecado se convierte en una ley de pecado en nuestra vida que nos obliga a hacer lo malo. Cuando de repente en el subconsciente queremos ser buenos, pero en la práctica resultamos ser malos, es porque encontramos una ley que nos obliga a pecar. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, y yo sé, dice en el verso 18, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, vea, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La vida del hombre está en una lucha en dos líneas: la ley espiritual de la palabra y la ley del pecado. Esa es la gran batalla espiritual. Pablo en Gálatas habla de las obras de la carne y del fruto del espíritu. Esas son las dos líneas que nos confrontan y que nos desafían. Entonces, el libre albedrío tiene que decidir entre si obedezco a la ley del pecado o obedezco a la ley espiritual, porque esas dos leyes se manifiestan dentro de mi vida. Por un lado, en mi ser interior me deleito soñando con ser un verdadero hijo de Dios. Pero cuando estoy pensando en consagrarme, descubro una ley que me lleva cautivo al pecado. Es ahí donde el libre albedrío que Dios nos dio, esa capacidad de tomar decisiones, tiene que respaldarlos en el momento justo, en cuando nos toca decidir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, para que tomemos la decisión correcta. Dios le dijo a Israel estas palabras: al cielo y la tierra llamo hoy por testigo delante de vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal. Y Dios les dijo: escoge pues la vida. Todavía Dios nos ayuda y dice: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vea qué importante es entender estas porciones de la Escritura. Por eso, mi amado, es que tenemos un montón de creyentes que se arrepienten y se salen de la iglesia. Se arrepienten y abandonan el cuerpo de Cristo, abandonan la fe. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron genuinamente. Nunca tuvieron un arrepentimiento genuino. Nunca tuvieron un arrepentimiento verdadero, real y profundo, porque nunca entendieron qué era arrepentirse. Simplemente sintieron remordimiento. Lloraron y empezaron a congregarse. Cuando vino la batalla espiritual a la vida de esta persona, no supo cómo ganar la batalla y terminó abandonando la iglesia. Por eso, mi amado hermano, cuando hablamos de arrepentirnos, estamos hablando de tres aspectos prácticos que involucra confesar el pecado, separarse del pecado y volverse a Dios. Porque usted puede confesar el pecado, pero no separarse de él, y ahí estamos en un grave problema. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve confesar el pecado si lo vamos a seguir repitiendo? Esto pasa infinidad de veces en la vida de los creyentes de hoy. Esto es lo que pasa. Se arrepienten, lloran, pero siguen en contacto. Cuando uno se entrega a Cristo, uno necesita tomar decisiones. Y esas decisiones traerán consecuencias. Por ejemplo, cuando uno confiesa su pecado, uno ya tiene conocimiento de dónde viene su pecado y uno tiene que confesarlo y apartarse. Y muchas veces apartarse del pecado significa apartarse de gavillas, significa apartarse de amigos, significa dejar aquellas viejas amistades que solo nos inducen a lo malo. Porque ¿qué ganancia es solo confesar el pecado? Es como que usted confiese que robó y lo perdonan, y como lo perdonaron, vuelve a robar. Entonces no hay una liberación total del pecado. El arrepentimiento no es genuino. Salmo 38:18 dice: por tanto confesaré mi maldad y me constritaré por mi pecado. Confesaré mi maldad y me voy a poner triste por mi pecado. Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre su pecado no prosperará,
mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El tercer paso es volverse a Dios. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si vamos a reconocer el pecado y lo vamos a confesar, pero no vamos a divorciarnos de él, no estamos haciendo nada. Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de renovar el intelecto, de sanar la parte emocional para que sea liberado el libre albedrío. Resumiéndolo, el arrepentimiento me lleva a confesar mi pecado, me lleva a separarme del pecado y me lleva a volverme a Dios. Porque vea, ¿de qué me sirve confesar mi pecado y apartarme del pecado, pero no me vuelvo a Dios? Volveré a pecar, porque me quedé sin cobertura, sin protección. Necesito entonces identificar mi pecado en primer lugar, confesar mi pecado, separarme, hacer lo que sea necesario hacer para no volver a darle ocasión al pecado que nos dominaba. Y para asegurarnos de que el pecado no vuelva a dominarnos, hay que volvernos a Dios, hay que volvernos a Cristo. Si no, no está completo el arrepentimiento. Ahora entiende usted por qué hay mucho ex cristiano, por qué hay mucho ex pastor, por qué hay mucho ex evangelista, por qué hay mucho ex maestro, por qué hay muchos músicos que terminaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y nos regalaron lindas canciones y ahora volvieron al mundo, le dieron la espalda a la fe. ¿De dónde viene esto? Que solo sintieron remordimiento por lo que hacían, pero nunca buscaron el genuino arrepentimiento para sus vidas. He ahí donde la Biblia dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que estar seguros de que estamos llevando nuestra vida al arrepentimiento genuino, para que el pecado no siga gobernando más en nuestras vidas. He terminado con esta palabra. Espero una vez más haber contribuido a su fe, ayudar a resolver sus inquietudes, a reconocer la necesidad de volverse a Cristo. Si es usted una persona que se apartó, o como decimos en el argot popular, se descarrió, si es usted de las personas que anduvo sirviendo al Señor y le dio la espalda, pues Dios es amplio en misericordia, amplio en perdonar. Dios tendrá misericordia de su vida. Si es usted un creyente que todavía tiene algunas prácticas que sabe en su subconsciente que no le agradan a Dios, entonces por medio de esta palabra rectifique y vuélvase a Dios de todo corazón. Quiero orar con usted y por usted para que Dios nos ayude y nos guíe al arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que han recibido y que recibirán esta palabra. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, guíanos al arrepentimiento. Haz que nuestra vida se entregue, se rinda a ti. Haz que de lo más profundo nuestro corazón se vuelva a ti, Padre amado, y que podamos ser sinceros en nuestro corazón, ser sinceros con nuestra vida, ser sinceros contigo, y que no permitamos que de ninguna manera y en ninguna medida la mentira predomine en nuestro estilo de vida. Llévanos al arrepentimiento genuino para que podamos morir al pecado y vivir en la justicia que es en Cristo Jesús. Oro por aquellos hombres y mujeres que se han apartado. Padre, levántalos,
que vuelvan a tu redil, que vuelvan, Señor, a la cruz del Calvario en arrepentimiento, porque todavía estás con los brazos abiertos para perdonar y para extender tu misericordia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Mis amados, muchísimas gracias. Es un enorme placer compartir con ustedes. Siempre que haya la oportunidad, haremos nuestro mejor esfuerzo por traer una palabra que despierte interés en su vida, por la consagración, por el acercamiento a Dios y una consagración genuina hasta que Cristo venga y nos halle con vestiduras blancas. Con permiso, Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vamos a ver en la próxima transmisión. Lo estaré anunciando siempre por Facebook para que puedan conectarse conmigo y ser edificados a través de la palabra. Por ahora, muchísimas gracias. Les bendigo y nos seguiremos viendo en las próximas transmisiones. Dios les bendiga a todos y la sangre de Cristo nos guarde y nos proteja en medio de toda situación de mal. Así que Dios les bendiga a todos de manera general. Gracias por compartir con nosotros.